Europa, el gran mito. En la mitología griega, Europa, en griego antiguo, Europe, era una mujer fenicia de Tiro, que terminó dando su nombre al continente europeo. Hay dos mitos diferentes sobre cómo llegó Europa al mundo griego. En la más familiar fue seducida por el dios Zeus, transformando en toro, quien la llevó a Creta a Lamos, pero en la otra cuenta Heródoto, que fue secuestrada por los minoicos, quienes la llevaron igualmente a Creta. Europa no puede ser separada de la mitología del toro sagrado, que había sido adorada en el Levante, se ha comparado con el epitelio atribuido a Atenea. El rapto de Europa. Según la leyenda, Zeus estaba enamorado de Europa y decidió seducirla o violarla, siendo ambas versiones casi equivalentes a la mitología griega. Se transformó en un toro blanco y se mezcló con la manada de su padre. Mientras Europa y sus sequitos recogían flores cerca de la playa, ella vio al toro y acarició sus costados, y viendo que era manso, terminó por subir a su lomo. Zeus aprovechó esa oportunidad y corrió al mar, nadando con ella a su espalda hasta la isla de Creta. Entonces reveló su auténtica identidad y Europa se convirtió en la primera reina de Creta. El acto amoroso tuvo lugar bajo un plátano, árbol que según la mitología debe que sus hojas sean perennes a este acontecimiento. Zeus le dio 3 regalos: Talos, un autómata de bronce, la Elaps, un perro que nunca soltaba a su presa, y una jabalina que nunca erraba. Más tarde, Zeus recreó la forma del toro blanco en la estrella que actualmente se conoce como la constelación Tauro. Algunas leyendas cuentan que este mismo toro fue con lo que se topó Heracles y que finalmente engredo al Minotauro. La familia. Las fuentes diferentes en los detalles acerca de su familia, pero coinciden en que es fenicia y de un linaje que descendía de Io, la mítica princesa que fue transformada en una ternera. Más comúnmente se dice que era hija del rey fenicio Agenor y la reina Cleófasa de Tiro. Otras fuentes como la Ilíada afirman que era hija del hijo de Agenor, Fénix. Se suele estar de acuerdo que Europa tenía 2 hermanos, Cadmo, quien llevó el alfabeto al continente griego, y Cili, que dio nombre a la región de Cilicia, actualmente Armenia. Tras llegar a Creta, Europa tuvo 3 hijos engañados por Zeus: Minos, Radamantis y Sarpedón. Asterón, rey de Creta, se casó con ella y adoptó su hijo. El poeta Ovidio escribió Seducción de Europa por parte de Zeus. Los pintorescos detalles pertenecen a la anécdota y la fábula, en todos los representantes, ya sean montado el toro o horcajadas, como a las pinturas de vasijas arcaicas o en el destrozado fragmento del Metopa de Siquión, o graciosamente sentada del lado de un mosaico al norte de África. Europa no muestra el menor miedo. Con frecuencia, Europa se apicúa a sí misma tocando uno de los cuernos del toro condesciente. Según Heródoto, Europa fue secuestrada por los minoicos, quienes buscan vengar el secuestro de Io, una princesa de Argos. Esta variante de la historia puede haber sido un intento de relacionarla al mito anterior. Europa continente. El continente europeo recibe el nombre de Europa en todas las lenguas germánicas, salvo en inglés, donde se llama Europe, en húngaro Europa, y en todas las lenguas eslavas que usan el alfabeto latino, así como en griego y en latín. Su transliteración del ruso equivale a Europa. Mientras tanto, en Grecia el rapto tuvo repercusiones. Tanto las diosas como los dioses del Olimpo protestaron y le reclamaron a Zeus. El Olimpo era el lugar donde vivían los dioses y las diosas griegas. Nadie estaba de acuerdo con la importancia que había adquirido Europa y su descendencia. Las diosas protestaron porque decían que había suficientes mujeres en Grecia y Zeus prefirió a una extranjera, y no solo eso. Esta mujer era mortal y no diosa como ella. Las diosas griegas estaban celosas de Europa. Los dioses protestaron contra Zeus porque
en su aventura no lo tomaba en cuenta, ni siquiera los dejaba ver a esta hermosa, inteligente y atractiva mujer. Decían que Zeus era sumamente egoísta, por no compartir las cualidades de Europa. Dioses y diosas estaban furiosos contra Zeus. El príncipe Cadmo, hermano de Europa, había solicitado a Zeus la liberación, pero sin ningún resultado positivo. Entonces decidió desembarcar en Creta y salvar a la princesa que estaba cautiva en la torre del palacio y custodiada por un dragón de 3 cabezas. Tal parece que desde esta época antigua se escribió la primera leyenda de una princesa raptada a la cual un príncipe se dispone a rescatar. Cuando Cadmo llegó a la isla de Creta para rescatar a su hermana, los dioses y las diosas lo interceptaron y lo amenazaron. Las diosas le dijeron que si rescataba a Europa, a ellas la iban a matar. Los dioses lo presionaron diciendo que si no rescataba a Europa, a ellas lo matarían a él. Cadmo estaba en un dilema. Si rescataba a Europa, ella moriría. Si no lo rescataba, él mismo moriría. Finalmente decidió rescatar a su hermana pensando que la llevaría hasta Fenicia. Todos, dioses y humanos, estaban enojados con Zeus. Sin embargo, nadie podía enfrentarlo, pues era todopoderoso. Cadmo sabía que tenía un gran reto. También sabía que no podía pelear contra Zeus, por lo que decidió no enfrentarlo directamente, sino a su dragón, aquel que custodiaba a Europa. Con sabiduría, estrategia y perseverancia, Cadmo logró vencer al monstruo. Sin embargo, tal como habían amenazado, las diosas mataron a Europa. Zeus se sintió muy dolido y en honor a ellas llamó así a todo el continente. Las diosas adoptaron la sabiduría y la forma de Europa para arreglarse y comportarse. Los dioses también estaban complacidos con dos conocimientos y técnicas que recibieron. De esa manera, los fenicios a través de la cultura minoica influyeron con el desarrollo en la cultura griega. Así Cadmo arrancó los colmillos del dragón y los sembró por todo el Mediterráneo, y de cada colmillo nació una escuela en la que se enseñaba a los seres humanos a reconocer el mundo, a mejorarlo y a enfrentarse a las cosas que le dan miedo y le hacen daño. Por eso a Cadmo le llaman el maestro, el primer maestro. Las palabras academia y académico derivan de su nombre. Europa en fenicio significa la occidental, la que se fue a Occidente. Mino fue hijo de Europa y se le atribuye haber fundado la primera civilización occidental en Creta. La leyenda dice que Cadmo fue quien llevó el alfabeto a Grecia. Cadmo en fenicio significa el primero. A Cadmo los griegos le llamaron Cadmo y posteriormente Academia. Las escuelas se llamaron academias en su honor. Lo que enseñan son los académicos, es decir, los que son como Cadmo. La nación de Cadmo y Europa la consideramos una leyenda porque trata de explicar simbólicamente los siguientes hechos: el paso de cultura del Medio Oriente a Occidente, el origen de la cultura minoica, el origen e importancia de los centros de enseñanza. Sin embargo, incluye mitos, la participación de los dioses griegos, la existencia de un dragón. Aunque esta relación incluye leyendas y mitos, su intención principal es la explicación simbólica de ciertos hechos y nos fortalece ciertas creencias. Por ello la consideramos una leyenda como base. Las páginas que hemos buscado de este trabajo son en el blog de Fenicia y más y en la Wikipedia.